muy intensa, le hemos pedido a Euprepio Padula. Euprepio, buenas noches de nuevo. Buenas noches, por así decirlo, ¿no? Porque últimamente los viernes no nos dan buenas noches, ¿verdad? Últimamente, ni los viernes, ni los jueves. Efectivamente. Bueno, aquí estamos para contar lo que pasa, y si las cosas que pasan son buenas, que casi nunca las contaremos, y si las que pasan son como hoy, malas, trágicas de nuevo en Alemania, pues las contamos. Por cierto, les recuerdo que estamos muy pendientes de esa operación abierta en Múnich y pendientes también de la operación policial. Habrá una rueda de prensa, está anunciada, y tan pronto como se produzca, les contaremos lo más destacado de esa rueda de prensa. Pero seguimos en las cosas domésticas. Le hemos pedido a Euprepio que, que nos ayude a entender de qué tenemos que estar muy pendientes. Porque es una semana en la que primero vamos a ver desfilar a todos los líderes en esa imagen frente al rey. Evidentemente hay una entrevista privada, pero en lo público ya los gestos, la tensión o el relax con el que uno puede ir a ese encuentro, quizá nos enseñe cosas, pero las que seguramente más nos van a enseñar son las ruedas de prensa posteriores a ese encuentro con el rey. La otra vez, en la primera ronda de contactos del rey, sobre todo en la primera, lo de las ruedas de prensa, nos ha dado para hablar meses y más meses. ¿De qué tenemos que estar pendientes? Bueno, yo creo que tenemos que estar pendientes fundamentalmente de que realmente los líderes estén haciendo su deber, ¿no? Yo creo que hoy se ha hablado mucho de Rivera, ¿verdad? Si era o no prudente lo que ha dicho. Yo creo que el único que quiere saber realmente lo que tiene que hacer, y por lo tanto necesita muchos consejos, es justamente el rey, que reconoce muy bien la Constitución y sabe perfectamente cuál es su rol en este momento. Por lo tanto, yo creo que la prudencia es tremendamente importante. Así como es importante también que nuestros candidatos estén haciendo sus deberes, se estén preparando bien para que desde martes a jueves realmente tengamos algunas respuestas. Yo creo que estamos en un momento clave. Yo creo que las negociaciones que está habiendo, algunas estamos viendo, otras menos. Se ha hablado mucho esta semana también, después de la formación de las mesas, de los contactos del PP Sí. con PNV, etc. Cosa que a mí me sorprende mucho, Sergio. Y una de las cosas que me ha sorprendido mucho estos días es que a todo el mundo ha parecido muy raro que haya negociaciones con los catalanes. A mí lo que me ha parecido muy raro justamente es lo que ha pasado en los últimos 4 años, que no ha habido ninguna conversación. Cuando se quiere formar un gobierno, en más en una situación tan complicada, justamente las geometrías que tiene que hacer el partido, que en este caso está liderando las negociaciones, que es el partido más votado y que por lo tanto tiene que liderarla, tiene que hablar con todo el mundo. Por lo tanto, a mí no me parece nada raro, ¿vale? Es decir, que en este momento justamente lo que tiene que hacer el partido al gobierno. Por otro lado, justamente yo creo que esta es una de las grandes claves. Yo creo que estas conversaciones que está habiendo, formales o no formales, si hay contraprestaciones o no, yo personalmente en este momento no creo que es lo más relevante. Lo que sí es importante es ver dónde va a llegar. Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos años, y que yo creo que se está empezando a definir este tema, vamos a ver una reducción de presión sobre el tema independentista. Curiosamente vamos a ver que realmente esta presión que tanto hemos tenido en los últimos años, la vamos a ver bastante diluida y dependerá mucho de lo que pase aquí. Luego se ha hablado mucho también del silencio de Pedro Sánchez, Sí. estos días. Silencio para mí más que justificado, porque yo creo que lo que está haciendo es pasar completamente la presión a Ciudadanos, porque es evidente, se ha dicho en esta mesa antes, que no tiene mucho sentido para Pedro Sánchez comprometerse y por lo tanto retirar su no si Mariano Rajoy no llega a los famosos 169 escaños. Y yo estoy seguro, como se ha dicho ya en esta mesa, que si se llega con 169 escaños al final de estas conversaciones con el rey, hombre, de alguna forma Pedro Sánchez, desde mi punto de vista por lo menos, sí se va a mojar y por lo tanto probablemente vamos a ver esta famosa abstención técnica que todo el mundo está esperando. Pero hasta ese momento Pedro Sánchez hace muy bien a guardar silencio, por lo tanto no me sorprende en absoluto. Me sorprendería lo contrario. La presión en este momento está en Ciudadanos y por supuesto en el PP a convencer Ciudadanos. Quiero que veamos una imagen A4, pantalla de vídeo A4, del momento en el que los principales 4 líderes, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, visitan al rey. Que desde el punto de vista de la comunicación, del lenguaje no verbal, porque ahí a no ser que sepamos leer los labios, eso no es relevante,
Eupepio, ¿qué te dicen estas 4 imágenes? Bueno, yo creo que la presión en ese momento, Sergio, no era importante. Yo creo que estos 4 partidos ya tenían una agenda bastante oculta en ese momento, sinceramente. Yo creo que independientemente de lo que ha pasado luego, es evidente que estaban mucho más relajados de lo que los vamos a ver ahora. Ahora sí que desde mi punto de vista se juegan prácticamente todo. Ahora mismo sí que la situación del país y por lo tanto de las negociaciones es importante. Por lo tanto, esas caras sonrientes o tan sonrientes las vamos a ver menos o van a ser más de circunstancia. Yo creo que todos, desde Rajoy, probablemente menos Iglesias, que tiene muy claro lo que va a hacer, es evidente, todos tienen muy claro, incluso Pedro Sánchez a pesar del silencio, del momento que está viviendo el país y de la urgencia que tiene. El manifiesto que hemos visto también estos días es evidente, no nos dice otra cosa que la urgencia, la importancia que tiene el momento y por tanto de tener un gobierno. Pero ellos lo saben perfectamente. Yo no creo que estamos de frente a unos candidatos, unos señores irresponsables y por lo tanto vamos a ver seguro unas caras un poquito más serias. Y creo que a pesar de la rapidez que vamos a tener de esta conversación del rey, sin ninguna duda vamos a ver seriedad y probablemente también responsabilidad. Por mi parte, una más y enseguida abro la mesa para que nuestros analistas también entren en conversación con Eupepio Padula. La rueda de prensa posterior. Después del primer encuentro, de la primera ronda de contactos del rey con los candidatos, pasó de todo en las ruedas de prensa. La más famosa, la rueda de prensa más que todos recordamos, fue la de Pablo Iglesias, que tomó inmediatamente la iniciativa, incluso antes de que el propio Pedro Sánchez saliera de entrevistarse con el rey, tomó la iniciativa de proponerse para vicepresidente y decirle a Pedro Sánchez... Bueno, esa rueda de prensa ha sido tan criticada por muchos como alabada por otros. En tu opinión, ¿qué deberían hacer cada uno de los 4 candidatos al salir de esa reunión con el rey? Hombre, es evidente que la de Pablo Iglesias fue teatro puro y fue dar una presión impresionante al PSOE. Por lo tanto, yo creo que fue el comienzo del final de un posible noviazgo entre Podemos y el PSOE. Por lo tanto, hombre, yo personalmente creo que en este caso lo que me espero realmente de la rueda de prensa es que digan nada más que la verdad, Sergio. Yo creo que estamos en un momento en el cual postureos y actuaciones sobran. La gente está muy cansada. También en los últimos días hemos visto muchos postureos, muchas mentiras en algún caso. Ya, yo creo que es un momento tan importante, tan clave, por lo tanto que sean serios. Es decir, que si de estas conversaciones no tienen muy claro lo que van a hacer, que lo digan. Si en cambio salen de las conversaciones con el rey con alguna idea clara, también que lo diga, porque yo creo que va a ayudar bastante a los días siguientes. Porque Rajoy ha dicho una cosa, y creo que la va a hacer, porque en esto sí que Rajoy tiene las cosas muy claras. Si no tiene la seguridad de ser investido, no va a ir a investidura. Esto lo ha dicho muy claro, y yo creo que lo va a hacer. Por lo tanto, yo creo que Rajoy, si va a pedir tiempo al rey, que podría hacerlo, pedir algún tiempo para seguir sus conversaciones, yo creo que tiene que decirlo claramente. Le he pedido tiempo al rey. Ya está. Le pidió 1 semana, 2 semanas, etc. Porque, repito, yo creo que Sánchez no va a dar ningún paso hasta cuando Rajoy no consiga estos famosos 169 escaños. Por lo tanto, si no llega Rajoy con este dato, que es numérico, a las conversaciones con el rey, es decir, al jueves, yo personalmente creo que sí que Rajoy va a pedir tiempo. Abrimos la mesa para preguntas, consideraciones o reflexiones. Graciano. No, una precisión, señor Padula. Ya sé que usted no lo ha hecho con esa intención, pero estamos en la televisión pública y es conveniente dejar las cosas claras, ¿no? Es decir, usted dice, bueno, Rajoy o el PP ha hablado con los catalanes, ¿no? Será con los diputados de la antigua Convergencia, porque catalanes son todos. Muchas gracias. Digo porque claro que no le pueden sacar la piel a tiras desde... Y luego ha dicho también usted, señor Padula, que digamos que los cromos a cambiar no es lo relevante. ¿Cómo no va a ser lo relevante? En una negociación es, claro que los cromos son decisivos y no nadie le va a votar. Yo no he dicho que no los cromos. No, pero no he hablado de cromos. No, no lo hablo yo. Hablo vale. yo. Pero usted dice que no, que lo que se negocia no es relevante. No, claro que es relevante. Es sumamente de hecho, relevante. es la clave. Sí. Y los sillones también, por supuesto. Y finalmente, es decir, a estas alturas del partido o de la película,
todo el mundo sabe ya, pues, ellos saben quién es el otro y el pueblo español sabe quién es el uno, quién es el otro y quién es el de más allá. Por lo tanto, ya se han retratado todos, estrategias, tácticas, han saltado por los aires. Ya no se trata de si eres más simpático a la salida de la rueda de prensa, si eso es irrelevante. Lo que están pidiendo es que haya una solución institucional tras la segunda sentencia del pueblo español. Sin duda, sin duda. Así es. De hecho, lo que nos estamos esperando es solución. Nada de postureo ni de teatro. Y que lo que espero que desde el jueves efectivamente ya tengamos una solución. Por eso pido que la rueda de prensa después realmente sepamos qué van a hacer. Y poco más. Es decir, que realmente no nos cuenten más historias. Porque en estos ya muchos meses, llevamos 9 meses de pre-campaña inicial, luego elecciones, etc. Hemos oído muchísimas cosas. Y los ciudadanos lo que necesitan ya es un gobierno. Y ya está. Y poquito más. Antonio. Sí, yo estoy de acuerdo con su análisis, hemos compartido análisis, evidentemente. Totalmente. Y sin embargo, hay un tema que usted ha pasado deprisa, pero que yo creo que quizá valdría la pena detenerse un poco más, que es en el papel del rey. Efectivamente, el rey se conoce la Constitución, no tengo ninguna duda, pero como decía antes en otra intervención, yo creo que dentro de la Constitución cabe una actividad un poco más movida y lucida que la que realmente mantiene el rey en los procesos, en los dos procesos en los que ha estado, ¿no? Es decir, el rey es el agente de un proceso negociador y un proceso de negociador no se resuelve recibiendo por separado a las 14 personas que pueden intervenir en ese proceso. A lo mejor hay que hacer algo más. A lo mejor, pues no sé, pues hay que recibir 2 veces a una persona o juntar a 2 en un determinado momento. Yo no sé si esto podría estar en las funciones o no del rey, pero desde luego sí lo está en el homólogo, que es el presidente de la República, de las repúblicas parlamentarias, ¿no? Por ejemplo, italiano. Por ejemplo, la italiana, claro. Yo decía antes el caso de Giorgio Napolitano cuando nombró a Monti. Sí, señor, efectivamente. Un proceso negociador muy dinámico. En España todavía no se ha dado. Una serie de cosas. Yo creo que el rey podía dedicarse a esto, lo cual no quiere decir, evidentemente, que tome partido ni se meta en las cuestiones políticas, meramente políticas. Pero la cuestión de acercar, por ejemplo, a 2 personas que podrían negociar entre ellas y después el rey se va y negocian ellos. Pero, no sé, tener un papel más activo. Yo personalmente creo que lo va a tener. Lo Pues, que sobraba esta mañana es alguien de los 4 líderes que lo diga. Desde mi punto de vista, el rey sabe perfectamente lo que va a hacer, y si se encuentra en la situación en la cual realmente ve un paro total de posibles negociaciones, yo estoy seguro que el rey de alguna forma va a tener un papel más relevante de lo que ha tenido en otras situaciones. Lo que me parece bien que desde los candidatos se presione de alguna forma. A eso me refiero. Cuando antes he criticado la actitud de Rivera, no he criticado el hecho que el rey pueda hacer más. De hecho, creo que va a hacer más. Bueno, yo creo que desde luego va a tomar y las palabras que él va a dirigir a los 4 candidatos, a los 4 líderes, van a ser importantes. Él va a tener todo el sentido de Estado y por tanto va a pedir que haya un gobierno, estoy seguro, lo antes posible. Y sin olvidarse de la posibilidad de que sea una persona que no sea ni siquiera parlamentaria la que efectivamente, ¿por qué no? No creo que va a ocurrir, y yo personalmente no va a ocurrir, entre otras cosas, que por experiencia... Oye, Antonio, veo que insistes en la figura del... pero que digo que es una idea que a ti te parece más posible ahora que hace una semana. Yo viendo el visito en Italia, y ha sido tan desastrosa realmente la gestión de Monti, en esto me mojo totalmente. Permitidme un momento, enseguida volvemos al debate nacional, pero permitidme, porque cuando son menos cuarto, minuto pasadas las 12, las 11 en Canarias, vamos a la redacción con Paula Saiz Pardo, porque creo que, Paula, hay novedades que la policía está ofreciendo sobre lo sucedido en Múnich en la tarde-noche de hoy. ¿Cuáles son esas novedades? Bueno, pues la última hora es que la policía ha encontrado un noveno cuerpo como a 1 kilómetro de la escena del ataque. Además, Merkel ha anunciado que mañana sábado va a reunir al Consejo de Seguridad en Berlín para analizar la situación, eso en un Consejo Federal de Seguridad. Además, Austria y República Checa han anunciado también que elevan la vigilancia en las fronteras con Alemania, con más patrullas policiales en sus fronteras. El ministro checo de Interior incluso ha anunciado en la televisión pública de su país que habría decidido extremar la vigilancia fronteriza, sobre todo para el eventual caso de que uno de los atacantes intente huir de Alemania.
alemanes. Por tanto, la policía, de manera oficial, eleva a 9 los fallecidos en esos tiroteos. Importante, yo antes preguntaba en conexión con el corresponsal de la Televisión Española en Berlín si había alguna manifestación oficial. Sí que sabíamos que el presidente de Alemania, Joachim Gauck, se había manifestado diciendo que era un horror lo que había pasado en la tarde en Múnich. Bueno, ya tenemos otra reacción. La canciller alemana Angela Merkel ha convocado para mañana sábado al Consejo de Seguridad. Y otra reacción más, esta, fijaos, no nos la esperábamos, que es la que el ministro del Interior de la República Checa ha anunciado, y es que va a reforzar sus medidas de seguridad en la frontera con Alemania, porque de momento la policía alemana no ha detenido al menos a 2 de los 3 atacantes, por tanto, pues se entiende que están en la fuga y que podrían, evidentemente, intentar salir del país por la frontera checa, o por cualquier otra, pero en este caso la República Checa ha reforzado las medidas de seguridad. Esto es lo que nos acaba de contar Paula, que es lo que está contando oficialmente la policía, por mantenerles puntualmente informados de lo que está sucediendo en Alemania. Y de vuelta aquí a la mesa, creo que había cortado a Prepio. Alguna reflexión sobre... Estamos aquí con el tema de los tecnócratas. Decías que sí, en Italia la experiencia ha sido mala. Desastroso, porque al final realmente su papel fue nulo. Prácticamente estuvimos en Italia bloqueados durante todo el periodo de Monti, y además incluso de Europa, que apoyó, que al fin y al cabo la Merkel fue protagonista un poco de un apoyo tácito a esta opción técnica. Realmente retiraron porque vieron que en Italia había un boicot total a su opción. ¿Por qué llegó Monti al poder? Es decir, vino cuando Berlusconi dimitió y Berlusconi se retiró y entonces montó otra vez el partido, y cuando se presentó a las elecciones Monti dejó de estar. Es decir, que no es el único culpable no. de aquel desastre. No había este lado de la mesa. Fue un boicot total. Claro. De su análisis yo saco 2 conclusiones, o sea, a lo mejor equivocadas. Usted insiste, que me parece lógico, que en esta fase todo está en manos de Ciudadanos, a pesar del número corto de escaños que tiene, todo depende de Ciudadanos, de hacia dónde van a ir las cosas, uno. El segundo, también de sus palabras, es que Ciudadanos no quiere de ninguna manera terceras elecciones. Conclusión, si no quieres terceras elecciones, si lo tienes en tu mano, tendrás que negociar con el Partido Popular un acuerdo. ¿Qué tendría que ofrecerle Rajoy, en su opinión, a Ciudadanos para que Ciudadanos pase de la abstención en segunda al sí, y sobre todo a entrar en el gobierno, que parece lo lógico? ¿Usted qué cree que sería suficiente? ¿Una vicepresidencia y 3 ministerios? Por tutelarte, Alfonso, por favor. Sería muy atrevido a opinar de lo que debería ofrecerle a Rivera para que acepte. Está claro, además, que aquí tenemos un problema muy grave. Como Rivera entre, alguien ha mencionado que le han ofrecido al Ciudadanos 5 ministerios, algo así, ¿verdad? Pero es evidente que si Ciudadanos entra en el gobierno, para Ciudadanos en el medio plazo, puede estar bien como ego, que por ejemplo Rivera pueda ser ministro, como se ha dicho, de Exteriores, si no me equivoco, o incluso vicepresidente, pero a medio plazo es un sencillo político. ¿Y usted se imagina a medio plazo a Ciudadanos compitiendo con el PSOE y con Podemos en la oposición? ¿Usted se lo imagina con una voz capaz de sonar en la oposición? Es que no soy capaz de imaginármelo como oposición. No me lo imagino, pero porque el espacio político que tiene Ciudadanos en este país es complicado. Bueno, pues porque no se puede, por un lado, pedir regeneración política y por el otro lado, tener la posibilidad o permitirme la presunción de ser quien baraja la estabilidad de este país. Es imposible. Porque al fin y al cabo, Ciudadanos como partido, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿De dónde vienen los 40 y los 32 escaños? Del voto desencantado del PP, derivado de la corrupción fundamentalmente, y del voto también desencantado del PSOE, que nunca se habla de los votantes del PSOE, que también menos, pero hay unos cuantos. Por lo tanto, es evidente que su espacio político, en el momento en el cual ya está ocurriendo, el Partido Popular se refuerza de nuevo, hemos visto las últimas elecciones, y el PSOE, con mucha probabilidad, va a hacer oposición fuerte, el espacio que tiene Ciudadanos en el tablero político español se reduce mucho. Pero por lo tanto, porque el gobierno eres el catalizador. Tú eres quien haces que se vayan los dinosaurios, eres el que está en los ministerios más brillantes y sales en la televisión, la pública y la privada. Supuestamente sí,
supuestamente sí, pero entonces tiene que tener una valentía tan grande y una seguridad tan grande en tus medios para hacerlo y retar desde dentro. Y esta es la gran decisión que tiene que tomar Rivera. ¿Puede o no puede desde dentro dar esta regeneración democrática de la cual tanto nos ha hablado? Esa es su apuesta, ¿eh? No, pero Y lo veremos estos días. ¿cómo se dice en latín? Fortes fortuna ayuda. O sea, la Por eso, fortuna ayuda a los por eso estoy diciendo, la valentía de Rivera la veremos esta semana, la semana que viene. Que pide Rivera Veremos el que se Almeida. vaya Rajoy. Rivera entra, si se va Rajoy, lo que pasa es que Rajoy, eso la no tiene cabeza de sentido con Rajoy los no está en resultados juego. electorales. La cabeza de Rajoy no está en juego, eso es Claro. evidente. Por lo tanto, se le puede pedir a Rajoy de irse todas las veces que quiera Rivera. Claro, sí, Yo claro. personalmente creo que no se la van a dar. Dime. Por lo tanto, Rivera lo que tiene que hacer es definir lo que quiere ser de mayor. Apostar por hacer una regeneración democrática desde dentro, por lo tanto en el gobierno, o desde fuera. En las dos situaciones yo creo que tiene un problema Ciudadanos, que tenga una ideología muy clara de quién es, de lo que quiere ser de mayor. Y cuanto antes la defina, mejor, estando dentro o fuera. Julio César. Buenas noches. Buenas noches. Tengo la sensación de que lo que se ha conseguido el Partido Socialista es trasladar la presión, porque en los días siguientes a las elecciones se quejaba amargamente Pedro Sánchez y el resto de miembros del Partido Socialista de que la presión estaba sobre el Partido Socialista y que no tocaba. Y el foco ahora ya está en otro sitio. No sé si por mérito propio del Partido Socialista, por de mérito de los que están enfrente, pero es verdad que ahora la presión está en Ciudadanos. He creído entender, pero corríjame si no lo entendí bien, que ve incompatibles dos conceptos, en el caso de Ciudadanos. El ser el adalid de la regeneración y el estar llamado a garantizar la estabilidad. ¿Ha dicho que es difícil manejar esas dos cosas? Es difícil manejarla ¿Y por qué? juntas. Hombre, es difícil porque Porque la realmente- estabilidad entiendo que se refiere al sistema y la regeneración a la manera de entender y de hacer Entonces, política. si uno quiere llevar la regeneración democrática, por lo tanto ser más papista del Papa, Ciudadanos no debería sentarse ni con el PP, evidentemente, por los ¿Por qué? casos de corrupción, ni con el PP ni con el PSOE. Pero no, Si me apuras, ¿me entiendes? sí, pero regenerar, ¿por qué implica? Quiero decir, cuando uno busca regenerar a alguien es tener en cuenta a ese alguien para que cambie, para hacerlo de otra manera. ¿O de qué manera estamos entendiendo el concepto de regeneración? Porque a lo mejor igual es aquí donde está el punto de diferencia. César, hemos visto justamente con el veto a Rajoy. ¿Cuántos cambios de humores? Esto está claro. No, esto está claro. Ahí estamos de acuerdo. Lo que realmente ha pasado factura en los últimos meses a Ciudadanos es justamente cambiar tantas veces de opinión sobre muchísimas cosas. De acuerdo. Antes comentaba que ha diluido la presión en el PSOE. Si por mérito propio o por mérito de, Por lo que o por sea. mérito de otro. Sí. Hombre, es evidente que por demérito de Ciudadanos, que se ha cargado encima hablando mucho Ha hecho de la presión. Por lo tanto, yo personalmente creo que si puedes buscar esta regeneración, lo siento muy clarito. Es decir, el veto, por ejemplo, a Rajoy, honestamente, yo no le entiendo mucho. Yo personalmente no le entiendo mucho. Ah. Es decir, es una petición, además, de un ego excesivo. No lo puedes pedir. Es decir, no tienes ningún derecho para pedir al partido más votado de dar la cabeza de su... Es decir, para pedir lo puedes pedir, pero ¿tiene sentido? No, en ese momento no. Por lo tanto, yo creo que Ciudadanos lo que tiene que hacer es tener una coherencia con lo que dice, con lo que hace, mayor de lo que ha tenido hasta la fecha. Realmente. Sí, gracias, enseguida, pero tenía curiosidad por preguntar, es que hoy veía, seguro que vosotros también la habéis visto, una viñeta del Roto en El País, con una leyenda que a mí me ha llamado mucho la atención, que decía, a ver si la recuerdo bien y no estropeo el chiste, pero decía algo así como, se veía un político, no se sabía de qué partido podría ser, pero decía, los ciudadanos ya han olvidado a quién han votado y nosotros ya hemos olvidado el programa. Conclusión, podemos formar gobierno. Hombre, el problema es este. Antes también... ¿Hay algo de cierto en esto? Hombre, claro que hay. Bueno, primero, ni en la campaña ni en la pre-campaña se ha hablado mucho del programa. Realmente, es decir, no es que nos hemos olvidado, es que no los conocemos. Honestamente, por lo menos la mayoría de los ciudadanos de programas saben bastante poco, porque no se ha hablado en ningún momento. Nos hemos fijado más en otro tipo de situaciones, en otro tipo de cosas en estas últimas elecciones. Y por supuesto, estos días que han pasado, que ya son unos cuantos, ya llevamos casi un mes después de las elecciones, tampoco se ha hablado mucho. Antes habéis comentado una cosa que para mí es fundamental. Aquí el fallo muy grande desde mi punto de vista es que no se está hablando nada de las necesidades de los ciudadanos.
estos 6, 5 puntos, regeneración democrática, reforma de la Constitución, el tema de la ley laboral, etcétera, etcétera, ¿dónde están en estas negociaciones? ¿Alguien se ha enterado si hacen parte o no de las negociaciones? No. Y justamente esta para mí... Que no se hayan enterado no significa que no están hablando. no hablan. Ya, pero los ciudadanos, y yo personalmente, Gracián, perdón si te No, por Dios, interrumpo, no. y yo creo que justamente los ciudadanos lo que están cansados es que no se le digan las cosas, que se le digan solo los postureos que sirven para la tele, para los medios, sin embargo que no se hable de las cosas importantes. ¿Qué se está poniendo? Graciano, ¿querías añadir algo? Y Jorge también. Tenéis un minuto, muy breve, que a las 12 me voy a la redacción. Es que le he visto al señor Padula Venga. seguro en un tema que es capital, o sea, por lo menos para dejarlo, que a lo mejor hasta nos está viendo el propio rey. Dices, estoy seguro, has dicho, que el rey va a hacer algo más que antes. Si lo necesita, sí. ¿Puedes decirme qué? Pues negociar. Pues esto, vamos a ver, en la Constitución... ¿Qué puede hacer? Hombre, aconsejar. 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 Hasta ahora no ha aconsejado, la anterior vez no aconsejó. Bueno, esto no lo sabemos y no he estado en las conversaciones del rey con los candidatos. Que digo, tú sabes, ¿qué más puede hacer? Yo no creo que la situación actual, de todas maneras, no es la misma que la vez anterior, de verdad lo creo. Y yo no creo que la urgencia que tenemos ahora, por diferentes razones, es evidente. es una cosa también de cosas, de decisiones importantísimas económicas que se van a tomar rápidamente. Yo personalmente creo que no es un momento igual al anterior. Y de todas maneras, por supuesto, yo creo que el rey también, después del 20 de diciembre, sí que comentó cosas. Otra cosa que haya servido o no a que hubiera una negociación. Casi de sí o... Bueno, casi no. De sí o no. Y despedimos esta conversación. ¿Cree propio Padula, por el olfato que tiene, por su experiencia, que habrá terceras elecciones o no? No. No. Yo creo que en agosto probablemente tendremos gobierno. Más al final que al principio. Más al final. Más al final que al principio. Se había barajado la fecha Esa es del mi 5 opinión. de agosto, pero esa no. Yo creo que el 23. ¿El 23? Sí, por ahí. Pues todo mojarse no Por está ahí. mal, me lo apunto, 23 de agosto. Dice, no, creo que es el 23. Propio Padula, experto en comunicación política, muchas gracias por venir a A vosotros intentar por ayudarnos a entenderlo.